Hola lectores, yo soy Laura y esto es Alma Lectora y hoy, como ves en el título, os voy a hablar de mi vida como lectora. Si en el vídeo de la semana pasada yo os hablaba de las lecturas que había realizado hace 10 años para ver esas comparaciones de cómo había evolucionado en 10 años mis lecturas, hoy os quiero traer la evolución de mi yo lector desde que aprendí a leer. No sé si a vosotros os pasa, pero ¿tenéis curiosidad de lo que leía la gente antes, de cómo empezó a leer, cuáles fueron esos primeros libros en los que se iniciaron con la lectura? A mí me pica muchísimo la curiosidad y ver cómo la gente va creciendo o cómo se va convirtiendo en una persona según las lecturas que le han impactado más o que no le han gustado nada. Así que hoy os vengo a hablar de esos libros que a mí me impactaron, que me han dejado muy buenos recuerdos y que me han hecho crecer como lectora. Como todo niño de mi época, nosotros aprendimos con la EGB. La EGB es la enseñanza general básica de España en los años 80-90. Durante esos primeros años, pues primero te enseñan con las cartillas de la Mela, además, es que son indiscutibles esas cartillas tan icónicas. Pero yo lo primero que recuerdo y que tenía destrozado era mi libro de las aventuras de Borja y Pancete, que era un libro que yo creo que a muchos nos guardamos muy buen recuerdo de esta lectura. Era un libro que vas siguiendo las aventuras de Borja, un niño que tenía muchísima imaginación, ya que su mejor amigo era su oso Pancete, y con él corrían muchísimas aventuras. O sea, Pancete cobraba vida en las aventuras de Borja y entonces era todo increíble porque ibas viendo a un niño de tu edad, de unos 6 años, crecer y tener aventuras como las que tú vivías con sus amigos, con sus riñas, sus hermanos, todas estas cosas. Y entonces era un libro maravilloso. A mí me encantaba, me encantaba. Decidme en los comentarios si alguno leísteis a Borja y a Pancete. Como toda casa de buen español, círculo de lectores, pues estaba en todas las casas. Si eras lector, eras socio del círculo de lectores. Y a mi casa, con círculo de lectores, pues además de los libros de mi madre, pues llegaron las aventuras de los Patoaventuras. El tío Gilito y los 3 sobrinos del Pato Donald, pues corriendo por el mundo, aventuras 1000 con un montón de misterios. Y luego además estos libros por detrás llevaban como pasatiempos, crucigramas, unas cosas que te hacían pensar. Además de estos de Patoaventuras, también estaban los clásicos de Disney, pero los de tapa roja, que venían un cuento por delante y otro por detrás. El de delante siempre era muy famoso y el de detrás pues era más como la historia de cortometrajes de Disney, porque yo me acuerdo que en un lado pues venía La Bella Durmiente y por detrás yo creo que de esta venía la del Cordero y el León, algo así se llamaba, no lo sé. Pero eran eso, eran historias por un lado más famosas y por el otro un poquito menos. Y a mí me encantaban, o sea, me encantaban, porque yo tenía el de La Bella Durmiente, tenía Tarot y el Caldero Mágico, que era otro de mis favoritos, tenía Dumbo, que me encantaba Dumbo, porque fue una de mis primeras películas que yo fui a ver al cine. No sé, unos cuantos clásicos que yo tengo ahí recuerdos. Además de esto, pues luego estaban los típicos libros clásicos, pues de cuentos, de recopilatorios, que es que no me acuerdo quién era la ilustradora, pero me recordaba a la ilustradora de Esther, de las historias de Esther. Yo creo que era la misma ilustradora, pero era un recopilatorio de cuentos clásicos, pues La Cenicienta, Peter Pan y estas cosas, puestos en un cuento. Y luego también había pues fábulas, La Liebre y la Tortuga. Era un libro que tenía muchas historias y tenían esa ilustración de niñas con mofletitos rojos y con el pelo todo rizado, con tirabuzones y con cosas así como muy rococó. Pero que yo creo que hemos leído todos estos cuentos, porque yo hablaba con mis amigas y ellas me decían, ay sí, mira, yo también lo tengo y no sé. Era una cosa que te regalaban siempre para tu cumpleaños de cuentos y eran con estas ilustraciones, es que yo me acuerdo. Y no sé si también había de los recortables, de estas muñequitas que recortabas y le ponías la ropa, yo creo que iban también con este tipo de ilustración. Yo no sé de dónde sale esta ilustración, pero de verdad, está grabada en mi memoria estos cuentos. Y luego, lo otro que recuerdo de mi infancia,
Pues es que mi abuelo compraba el periódico y con el periódico los domingos venía un suplemento infantil que se llamaba El Pequeño País. Ahí había cómic de Mortadelo y Filemón, de Zipizape, había también poemas y rimas de Gloria Fuertes, un montón de cosas. O sea, había también luego pasatiempos, muchísimo cómic, no sé. Había unas cosas que a mí eso me maravillaba y los tenía todos guardados en una carpeta que yo creo que están en casa de mi abuela. Cuando ya nos mudamos de Madrid, que nos vinimos a vivir a Zaragoza, el círculo de lectores seguía habiendo, pero yo creo que llegaba menos, porque como era un pueblo, yo no me vine a Zaragoza, nos fuimos a vivir a un pueblo muy, muy pequeño. Entonces, para mí fue horrible. Yo de la única manera que tenía para leer eran, lo que os digo, los cuentos estos clásicos, lo que tenía ya comprado mi madre, el círculo de lectores que vinimos con ellos de Madrid a Zaragoza. Yo cuando vine aquí a Zaragoza tenía 7 años y era la época pues que empiezas a leer y que los profesores pues te invitan a leer, te incitan a la lectura, pues llevándote a la biblioteca del colegio o a la del pueblo. La biblioteca de mi pueblo estaba pegado, o sea, el colegio está pegado al ayuntamiento y dentro del ayuntamiento estaba la biblioteca. Entonces, un día te llevaban a la biblioteca, te hacían el carnet y elegías tus cuentos. Yo me aficioné muchísimo, era salir del colegio, meterme a la biblioteca, elegir un libro, me lo leía en 2-3 días y así continuamente. Entonces, así fue como leí un montón de libros de barco de vapor, entre pues, los que estaban Fray Perico y su borrico, El pirata Garrapata, El pequeño vampiro, también leí muchísimo El pequeño vampiro, y uno que no me acuerdo cómo se llama, pero que también iba de vampiros. Era una familia que vivía en una casa y abrías la doble página y estaba el mapa de la casa. O sea, era fantástico. Y yo creo que fue el primer enamoramiento por los libros con mapas. Este libro de vampiros con su mansión y te contaban eso, la historia de la familia dentro de esa mansión y de las aventuras que tenían. Me encantaba y lo cogí varias veces. Los otros libros que cogía mucho también en la biblioteca eran los de Elige tu propia historia, me encantaban y sobre todo me leía y releía los de ciencia ficción. Unos creo que iban a Marte, el otro iba a la Luna, otros estaban en el espacio, o sea, la primera space opera que leí yo era de Elige tu propia historia. Me gustaban muchísimo. Y luego los de misterio, los que había algún asesinato y tenías que resolverlo. Entonces tú ibas eligiendo las pistas y resolvías el asesinato de una forma u otra. Y otro libro que leí ya terminando ya la EGB, o sea, ya en quinto o sexto, fue Mujercitas. Y es que en la televisión pusieron la versión de Mujercitas de Estudio Ghibli, de Hayao Miyazaki. Yo estaba maravillada con esa serie. Mi madre me dijo que había un libro sobre esta serie y luego además yo vi la versión clásica, luego estrenaron la versión, la de los años 90, o sea, yo tenía 10, 11 años. Y entonces, claro, yo cuando me enteré que esto estaba basado en un libro, yo fui a la biblioteca y le pregunté a Elena, mi bibliotecaria, quien llevéis aquí mucho tiempo sabréis que mi amor por los libros vino gracias a Elena. Pues Mujercitas teníamos ahí en la biblioteca de mi pueblo una versión adaptada, ¿vale? Con ilustraciones. Y yo estaba encantadísima con ese libro. No sé cuántas veces lo leí, cuántas veces vi la serie, cuántas veces vi la película. Yo seguía leyendo cómics porque no leía solo el suplemento del País, sino que también leía las aventuras de Asterix y Obelix. Me encantaban. Los he leído muchísimas veces. Es que yo reía carcajadas con esos cómics. Es que me encantan. Y por esa época, pues también empecé a leer ya Spider-Man y Patrulla X, o sea, los X-Men. ¿Por qué me aficioné a los X-Men también? Porque fue la época en que salió la serie de dibujos animados de los X-Men. O sea, yo llegaba del colegio y lo primero que hacía era merendar, ver mi capítulo de X-Men y ponerme ya a hacer los deberes. Yo en la tienda de cómics de aquí de Zaragoza, la que había, la más famosa, que es Taj Mahal, estaba a 2 puertas al lado de mi dentista. Entonces yo cuando salía del dentista y me habían hecho pues grandes cosas en la boca, mi padre me recompensaba con una grapita de Spider-Man o de los X-Men. O sea, estaba encantada con los cómics. Y mis primeras incursiones con los mangas pues fue Sailor Moon, Dragon Ball y Marmalade Boy. Esos fueron los primeros mangas que llegaron aquí a España y que yo estaba encantada porque claro, eran los dibujos que yo veía
lo estaban trayendo en libros y la historia pues difería un poquito y tú podías ponerte tus voces en tu cabeza y leerlo y disfrutar de la ilustración, porque a mí me encantan las ilustraciones. Entonces luego llega ya la época del instituto, se acabó la EGB, porque además yo en la EGB terminé en sexto, no hice séptimo y octavo, sino que de sexto de EGB nos pasaron a primero de secundaria, es decir, primero de la ESO. Y allí pues empezó una nueva vida de lectora, donde conocimos las lecturas obligatorias. Las horribles lecturas obligatorias donde nos hicieron leer El Lazarillo de Tormes, La Celestina, aburridísimas, pero también descubrimos muy buenas lecturas. Entre ellas yo descubrí a Carlos Ruiz Zafón porque nos hicieron leer El Príncipe de la Niebla. Yo encantada. Y de ese estilo pues también leí Los Espejos Venecianos, que me encantó también, era tipo misterio, esos eran los que me gustaban mucho. Y luego estaban los libros históricos. Y entre ellos pues estaban Los Chicos de Dublín, creo que se llamaba, que era sobre el IRA en Irlanda. Aura Gris, que este era sobre Roma, que ahí empezó mi afición por Roma, o sea, me encantaba la historia grecorromana, estaba maravillada con esa parte de la historia y ahí pues fue creciendo. Luego, en primero de la ESO, la lectura obligatoria de verano no era obligatoria, o sea, nos dieron una lista para elegir y en esa lista yo encontré El Hobbit. El Hobbit lo leí yo en mi verano de mis 12 años. Mientras mis amigos elegían Manolito Gafotas o otras historias que pues eran finitas, yo me elegí El Hobbit y acabé encantada, o sea, encantada, encantadísima. En esta época también, sobre los 12-13 años, yo tengo una prima que tiene 2 años más que yo y ella está encantada a Stephen King. Tiene la colección esta de los lomos dorados de los libros de Stephen King, pues eso los tiene. Y yo cuando iba a su casa y veía esos libros, yo decía, esto, qué maravilla es esta. O sea, yo era como una urraca. Yo veía lo dorado y decía, esto tiene que ser maravilloso. Contaré que mi prima me dijo, empieza a leerte Misery. Entonces, como bajábamos a Madrid, pues en puentes, en fiestas y cosas de estas, pues mi prima llegó y me dijo, si tienes la oportunidad de cogerlo de la biblioteca, cógete este, porque es el más light para ti, porque yo, claro, imaginaros, tenía 13, 14 años, era súper pequeña. Me leí Misery y ahí acabé encantada de Stephen King. He leído algún libro más, alguno me ha gustado, otros no, pero sí, mi prima fue la que me aficionó a Stephen King con 13, 14 años y eso lo tengo grabado aquí a fuego, su colección dorada y ella recomendándome libros de Stephen King. A finales de la ESO, o sea, en cuarto de la ESO, principio de bachillerato, pues ya vas eligiendo un poco la rama en la que tú quieres estudiar y yo fui por letras puras. Entonces llegó mi locura por la mitología griega, romana, greco-romana. Y ahí pues leía muchísimo libro de mitología, lo que encontraba por la biblioteca, o sea, libros de no ficción, de mitología, donde había pues, los mitos de los dioses, las historias de los dioses, Julio César, Cleopatra, o sea, toda esta historia de la misma época, pues todo eso yo lo estaba leyendo cuando iba a cuarto de la ESO, principios de bachillerato. Aquí fue cuando leí la trilogía de Alejandro Magno, que me pareció un personaje fascinante y entonces en la biblioteca yo no paraba de buscar libros de no ficción, de ficción, de Alejandro Magno. O sea, estaba obsesionada con ese personaje. Luego teníamos en la asignatura de ética o filosofía, ¿vale? O sea, un año dabas ética y otros años dabas la filosofía. El profesor, pues, nos mandaba una lista y nos decía que de esa lista de libros que iban un poquito relacionados con el temario que vamos a ver en cada evaluación, pues debíamos de leer entre 1 y 2 libros, ¿vale? Voluntarios para quien quisiera y presentarle un trabajo, que eso luego te subía la nota, ¿vale? Yo dije, pues yo voy a subir la nota, voy a leer el libro que sea y voy a subir la nota. ¿Qué es lo que encontré en esa lista? Pues 1984, Rebelión en la Granja, Fahrenheit, El Clan del Oso Cavernario, El Mundo de Sofía. O sea, me acuerdo de esas historias, es que me encantaron. Hay algunos que ya sabéis que los he releído, que los tengo, porque yo de normal, como vivía en el pueblo, pues no teníamos esa facilidad para ir a comprar continuamente libros. Entonces yo lo que tenía a mano, como siempre, mi biblioteca. Y yo tiraba de ahí, de biblioteca. Entonces, si no lo tenían en el instituto, porque normalmente los libros que nos daban en la lista solían estar en el instituto, pues yo cogía, si alguna de mis compañeras lo había cogido porque a ella también le apetecía hacer el trabajo, pues
yo iba a la biblioteca de mi pueblo y yo me lo leía. Entonces, los que de verdad me han gustado, los he comprado luego, porque yo maravillada con esas lecturas de bachillerato que te daban la opción de leer voluntariamente y no era pues leerte La Regenta, El mío Cid y cosas de estas que te dejan totalmente traumatizada para toda la vida y le coges un poquito de asco a las lecturas obligatorias. Sobre esta época también llegó a mis manos Frankenstein, porque estaba leyendo este tipo de libros y llegó Elena, mi bibliotecaria, y me dijo: creo que a ti esto te va a gustar, es un clásico entre los clásicos y sé que este tipo de lecturas a ti te va a gustar. Lo leí la primera vez y al poco tiempo pues ya me hice con mi versión horrorosa de Frankenstein, que es muy fea, pobrecita mía, pero le tengo mucho cariño por eso, porque es un libro que a mí me ha marcado mucho. Igual que Ana Frank. Ana Frank lo tengo de mi madre. Fue de esos libros que leí en la época esta que me dio por leer histórica durante mi adolescencia, durante la secundaria, pues ahí estaba también metido Ana Frank. Y a finales de bachillerato, mi hermano empezó el instituto y lo que les mandaron fue leer Harry Potter. Pero lo que pasaba con las lecturas de mi hermano, o sea, yo me he leído las lecturas obligatorias mías y las lecturas obligatorias de mi hermano. Porque a mi hermano teníamos que ayudarle un poquito con el tema de las lecturas porque tiene un problema de aprendizaje en la lectura. Entonces, pues tenías que estar ahí ayudándole. Y mi madre, como sabía que yo esto de la lengua, pues me gustaba mucho, entonces un año le mandó Harry Potter y él, pues lo leyó porque era obligatorio leerlo y luego hacer el trabajo que tuviera que hacer. Pero yo me aficioné tanto, pues que acabé, pues ese sueldito que ganaba yo, porque yo daba clases particulares a niños o los cuidaba en verano, pues ese poquito dinero que te daban, pues yo me compraba mis libros de Harry Potter. Mis primeros libros de verdad que me compré, junto con el de Frankenstein, pues me compré los de Harry Potter. Quedé maravillada. Gracias a mi hermano, a mí me introdujeron en el mundo de Harry Potter. Y otro de los libros que también vino con el instituto de mi hermano fueron Las Memorias de Idún de Laura Gallego. Luego, cuando fui a la biblioteca y le comenté a Elena pues, que estaba leyendo estos libros, pues me dijo: ¿ves aquella balda? Todos esos son libros de Laura Gallego. Entonces yo me leí ya pues los de La Torre, Alas Negras, todos los libros de Laura Gallego. Cogí una afición súper grande, o sea, me leí todos los libros de Laura Gallego cuando comencé la universidad. Y sobre esa época también, pues tuve la fiebre de los vampiros. Ya tenía fiebre de vampiros porque en los años finales de los 80, principios de los 90, pues yo estaba enamoradísima de la película de Jóvenes Ocultos, que es la del Kiefer Sutherland, vampiro. Y como no, pues El Pequeño Vampiro, Buffy Cazavampiros, vi la primera versión película esta que sale una chica rubia, platino, que no sé ni quién es, pero creo que salía Luke Perry, ¿vale? Luke Perry salía en una película de Buffy Cazavampiros y entonces yo ahí ya cogí la marcha hacia adelante de los vampiros, me interesan mucho. Y hubo una época como de sequía, como que no había muchos libros de vampiros, pero en la biblioteca descubrí los libros de las crónicas vampíricas de Anne Rice, porque a mí la película de Brad Pitt pues, me tenía enamoradísima. O sea, yo Brad Pitt me enamoré de él cuando salió en Thelma y Louise. Yo dije: ¿quién es este hombre tan guapo sin camiseta? Luego vi Leyendas de Pasión y luego de repente llegó Entrevista con el vampiro y dije: esto me gustan mucho estos vampiros. Y ya a partir de ahí pues cogí la primera y me fui directa a Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Y en esa época, que ya fue cuando terminaba el instituto y empezaba la universidad, pues en esa época pues yo ya vine a estudiar, me fui del pueblo, me vine a estudiar a la capital y encontré una biblioteca que era 20 veces más grande que la de mi pueblo y ahí fue pues un mundo nuevo. Pude leer todos los libros de Anne Rice porque descubrí que no solo estaban los de los vampiros, sino que había uno de brujas. O sea, maravilloso, maravilloso el mundo. También descubrí pues libros sobre zombies, descubrí libros de leyendas, o sea, me obsesioné muchísimo con esto de la cultura de leyendas urbanas, de mitos y todo esto a mí me volvía loca la cabeza. Entonces ahí estaba yo en esa sección de la biblioteca cogiendo todos los libros que había allí de no ficción
porque eran libros pues, en los que se explicaban las cosas como muy concienzudamente. Seguí con Stephen King, seguí leyendo Stephen King y llegó, gracias a una de mis amigas de la universidad, George R.R. Martin. Más que por ella, vino por su marido. Cuando estabas en la universidad, ella empezó a salir con un chico y este chico pues le gustaban los libros de fantasía y nos recomendó Canción de Hielo y Fuego y ahí nos fuimos las dos de cabeza y estábamos maravilladas, o sea, nos íbamos contando. Yo me acuerdo un día que no sé, que fuimos al centro, pues a alguna tienda, a alguna librería a comprar algún libro de la carrera y íbamos andando y nos íbamos explicando pues que habíamos llegado al punto en el que casaban a una con el enano para vengarse de no sé quién. Y es que eso me acuerdo perfectamente cómo nos lo íbamos contando. Íbamos por el Paseo de Independencia, quien esté en Zaragoza sabrá. Qué época, o sea, es que me acuerdo como si fuera ayer. Fue una pasada, fue un descubrimiento grandísimo. También sobre esa época pues llegó Murakami, porque llegó a la biblioteca pues Kafka en la orilla, me maravilló y yo ya una obsesión tremenda. Fue la fiebre de Crepúsculo, seguimos con los vampiros, yo me leí los 4 libros de seguido, seguía con mis libros de histórica, o sea, me leía Ken Follett, Los Pilares de la Tierra, luego llegó el de la trilogía de Century, Cazadores de Sombras, esa fue otra saga que me marcó muchísimo. Yo creo que esta fue ya cuando estaba terminando la universidad, que estaba opositando, pues en esa época me descubrieron Cazadores de Sombras y fue maravilloso, o sea, no había encontrado un mundo mejor. Y fue la época, claro, Crepúsculo, Cazadores de Sombras, pues todos los libros con las tapas negras y con el detalle en rojo, en grisecito, con las chicas góticas en las portadas, toda esa época, pues eso fue la fiebre total mía. No sé qué libros más por ahí había. Ah, bueno, la fiebre de Isabel Allende también. Me dio muchísimo por leer Isabel Allende. Yo es que iba a la biblioteca, encontraba un libro y me centraba muchísimo en ese autor y quemaba todos los libros de ese autor. O sea, como no me gustara, los devolvía sin terminar. Pero como me gustara, es que quemaba la estantería. O sea, si veía que había 3 libros, me los llevaba por si alguien en el pueblo venía a la biblioteca, que íbamos 3 gatos, y se me llevaban los libros antes de que yo pudiera leerlos. Sí, pues yo era así de conspiranoica, que yo me llevaba todos los libros que hubiera, aunque no me diera tiempo, y luego devolviera uno y los demás los tuviera que renovar. Pero yo me los llevaba todos para que nadie me los quitara de allí. Y luego pues ya llegó mi vida adulta y yo creo que esto pues se centró en eso. Ciencia ficción, fantasía, un poquito de todo por ahí, porque a mí me gusta leer de todo. Ya podía empezar a comprarme mis libros, empecé a comprarme mis libros, empecé a comprarme mangas. Estas cosas de adulto que cuando tienes dinero pues puedes gastarlo en cosas, en vicios. Esto para mí es el vicio. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros, si a vosotros también os dieron fiebres de estas locas por leer un solo autor durante una época. Si a vosotros tampoco os gustaban las lecturas obligatorias del instituto, porque aunque hubiera lecturas diferentes, siempre te obligaban a hacer exámenes de esos clásicos que eran horribles. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros. Abajo en la cajita de información os dejo los links a otras redes sociales y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. ¡Adiós!